que están. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el tema del perdón, de la serie del perdón, que ya veníamos repasando, y este es de hecho el mensaje ya número 7. Este mensaje se titula Arrepentimiento y Perdón, y es el número 7 de esta serie, que como les digo ya veníamos repasando. Y pues, antes que nada, una bienvenida a todos los que están presentes y a todos los que posteriormente escuchen el video de esta traducción. Este es un mensaje dado por el señor Fred Coulter. Es una serie que él hizo y vamos a dar un repaso, a través de este sermón también, que habla acerca del arrepentimiento y el perdón. Y vamos a hablar acerca del milagro. Vamos a empezar más bien hablando acerca del milagro del arrepentimiento y del perdón que Dios nos trae y nos hace disponible. Porque eso es algo en lo cual, o a través de lo cual, Dios puede llegar o ayudarnos a nosotros a que venzamos la naturaleza humana que tenemos, los instintos, por así decirlo, naturales que tenemos, nuestra forma de pensar, ¿sí? Y muchas cosas que son inherentes o son propias de la naturaleza humana. Y el detalle con estas cosas es que muchas cosas que son propias de nuestra naturaleza, nosotros automáticamente pensamos que son buenas. Muchas veces, en muchas ocasiones. Por ejemplo, vamos a hablar, Fran mencionó un ejemplo del Viernes Negro, ¿verdad? Que viene después del Día de Acción de Gracias. Se ve como que es algo bonito, ¿verdad? Que es una tradición, pero al final de cuentas se ve la naturaleza humana, los impulsos de la naturaleza, que es, por ejemplo, cuando van de compras, ¿verdad? En ese día específico, cómo es egoísmo, ¿verdad? Es querer tener para uno, es querer agarrar, es querer acaparar lo mejor para nosotros mismos. Y es un ejemplo que mencionamos porque estamos hablando de que a través del arrepentimiento y el perdón que Dios nos hace disponibles, estas cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Y mencionamos eso del Viernes Negro porque es algo muy común, es propio de nuestra naturaleza, de nuestra sociedad, de nuestra cultura incluso, por ejemplo en este país y en otros países habrá otras cosas, el Buen Fin, ¿verdad? Y todo, pero son ejemplos que mencionamos precisamente para tratar de hacer un punto. Ahora, vamos a Apocalipsis 18 y vamos a empezar ahí, porque Apocalipsis 18 nos da nos pinta claramente cómo es este sistema, cómo es este mundo, cómo somos nosotros, ¿verdad? También como personas. En Apocalipsis 18 vamos a leer los versos del 1 al 3. Dice lo siguiente. Dice, después de estas cosas, verso 1, vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria. Y gritó poderosamente con una gran voz diciendo, Babilonia la grande está caída, y se ha convertido en habitación de demonios y una prisión de todo espíritu impuro y una prisión de toda ave impura y odiada. El verso 3 nos dice, ¿por qué? Dice, porque todas las naciones se han emborrachado del vino de la furia de su fornicación. Entonces, lo que estamos viendo ahí es un sistema religioso principalmente, pero también un sistema, ¿verdad? Social o civil, como lo podemos llamar. Ahora, hablando del punto de la religión, si nosotros volteamos a ver los sistemas religiosos del mundo, se hacen muchas afirmaciones o declaraciones, ¿verdad? De lo buenos que son y de las cosas que hacen, pero no siguen a Dios en realidad. Entonces dice que se han emborrachado del vino de la furia de su fornicación y los reyes de la tierra, dicen enseguida, han cometido fornicación con ella. Y Fred menciona que una vez estaba viendo un especial acerca del Vaticano, ¿verdad? Cómo es la nación-estado más pequeña del mundo, con solamente 108 acres de terreno. Y ellos tienen embajadores en todos los países del mundo. ¿Por qué? Ya que estamos hablando de esto, o sea, es un dato interesante. ¿Por qué? La respuesta es porque es la organización política eh, más influencial en el mundo, si podemos ponerlo
de esa forma, así que más influencia tiene. ¿Sí? Porque vean todos los días que se celebran el Halloween, la Navidad, Año Nuevo, las Pascuas, el Día de San Valentín, todos esos eventos, esos días, esas festividades, ¿en cuántos países del mundo se celebran ya? Y son propias de esa organización que estamos hablando, ¿verdad? Y todo lo que viene, todo lo demás que también es consecuencia de eso, o otros días también, no lo estamos mencionando aquí, pero dice aquí que los mercaderes de la tierra se han enriquecido a través del poder de su lujo. Entonces, nosotros vemos estas cosas por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros podemos ir a las tiendas y podemos ver cómo aquí nos hemos enriquecido, vamos a decirlo así, a través del poder de un lujo, ¿verdad? O sea, se tienen muchas cosas que en muchas otras partes del mundo no se tienen. O sea, a veces se ve la opulencia, ¿verdad? Se ven muchas cosas, pero es parte de ese sistema que venimos hablando, es parte de ese sistema de Babilonia. Y vamos a ver ese milagro que Dios hace, vamos a hablar de ese milagro que Dios hace, porque, porque el mundo va a ser confundido, ¿sí? Todavía más de lo que ya está, por las cosas que Satanás, el diablo, está haciendo y va a hacer. Y lo va a hacer de una forma tan tremenda que nosotros a lo mejor tenemos ahí una idea, pero va a ser todavía más grande que eso. Y va a venir más confusión todavía, va a venir van a venir más preguntas, van a venir muchas dudas. Y sin embargo, eh, Pablo nos habla mucho acerca de cómo los pecados son perdonados a- al momento de exponer o de traer a la luz también, ¿verdad? Y eso es algo de lo que habla el apóstol Juan también, las actividades que hacemos los seres humanos. Vamos a Romanos capítulo 3, en el verso 9, y vamos a ver lo que dice ahí en Romanos 3 9, porque es algo que se conecta con este tema y que obviamente estamos dando una introducción de la situación actual, de lo que es este sistema, pero vamos a pasar a la parte de ese milagro que Dios hace a través del arrepentimiento, porque es lo primero que viene antes del perdón, que es de lo que se trata la serie. Entonces, Romanos 3, verso 9, dice, ¿qué entonces? ¿Somos nosotros mismos mejores? O sea, estaba Pablo refiriéndose a los judíos, ¿verdad? De su día. Pero nosotros también podemos ponernos en esa postura y preguntarnos, hacernos la misma pregunta en comparación al sistema o a la gente que es parte del sistema. Y decimos, bueno, entonces, ¿qué somos nosotros mejores? Dice, no en lo absoluto, no, no en lo absoluto. Dice, porque nosotros ya hemos encargado tanto judíos y a gentiles, a todos, de estar, o los hemos cargado, ¿verdad? Los hemos reconocido de estar bajo pecado, exactamente como está escrito, que dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay alguien que entienda, no hay alguien que busque a Dios. Y así es el mundo en general. Ahora, si una persona busca a Dios sinceramente, esa persona va a encontrar a Dios. Y si quieren saber más acerca de Dios, Dios los va a guiar, Dios los llama, Dios es quien hace ese llamado, ¿sí? Pero una vez que Dios empieza ese llamado, entonces las personas tenemos que responderle a Dios, ¿sí? Porque también hay una parte de buscar a Dios sinceramente. Ahora, verso 12, aquí mismo en Romanos 3, dice, todos nosotros nos hemos desviado, nos hemos vuelto depravados, no hay uno que esté practicando bondad. Bueno, si hay personas a lo mejor que practican bondad, que son bondadosas, que tienen acciones de bondad, pero no son muchas. Y dice, no hay ni siquiera uno, dice Pablo. ¿Sí? Sus gargantas son abiertas como sepulcros, ¿sí? Y suena como los políticos de hoy, de la actualidad. Dice,
pero con sus lenguas usan engaño, ¿sí? Y el veneno de áspides está debajo de sus labios, cuyas bocas están llenas de amargura, dice aquí. Entonces, dice aquí, cuyas bocas están llenas de amargura, sus pies son rápidos para derramar sangre, destrucción y miseria están en sus caminos. Dice aquí en el 17, y el camino de paz no han conocido, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora entonces, dice en el 19, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Entonces, habla acerca de los que están bajo ley. Y para responder a la pregunta de quiénes son las personas que están bajo ley, la respuesta es todo ser humano que esté en el mundo, que viva hoy, que respire hoy, está bajo ley, porque la ley de Dios es absoluta, la conozcan o no. Entonces, no importa si la obedecen o no, todo ser humano que viva en este mundo está bajo ley. Entonces ya leímos el verso 19 y dice a continuación en el verso 20, dice aquí, por tanto, por obras de ley ninguna carne será justificada delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios nos saca de este dilema, verdad? ¿Cómo es que nos saca de este dilema que parece haber aquí? Porque mientras estudiamos la Biblia, sí vemos que hay tiempos de perdón del pecado, ¿sí? Que no son directamente relacionados a la salvación. Y eso lo vemos con el pueblo de Israel, ¿verdad? El perdón del pecado en relación a la salvación también requiere de bautismo. Y por eso es que lo decimos. Requiere de bautismo y que nosotros lleguemos a estar bajo gracia. Y eso es lo que nos está explicando aquí. Nos está explicando algo que no había sido revelado hasta que Jesucristo vino a la tierra. Verso 21. Dice a continuación el verso 21, pero ahora la justicia de Dios, que es separada de ley, ha sido revelada, siendo testiguada por la ley y los profetas. Incluso la justicia de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo, hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. Ahora, todo lo que estaba o era bajo el antiguo pacto era para las 12 tribus de Israel. Después vino Cristo y él vino y dijo, vayan a todo el mundo, ¿verdad? Para nosotros, obviamente, consideramos como válidos tanto antiguo como nuevo pacto, ¿sí? Porque la ley de Dios es perpetua, eso no cambia, ¿sí? Quiero hacer la aclaración ahí. Pero después de que Cristo vino, él dijo, vayan a todo el mundo. No es solo exclusivo esto para los hijos de Israel. Ahora estamos hablando de todas las personas. Y eso es parte de la historia del libro de los Hechos. Cuando Dios empieza a lidiar con las diferentes naciones, con los diferentes pueblos, ¿verdad? Que dándoles la oportunidad, mejor dicho, a que lleguen a ser semilla de Abraham a través de Jesucristo, de acuerdo a la promesa. Y eso es algo fantástico que Dios está haciendo hoy. Pero también es algo muy poderoso y en que trabaja u obra en un individuo a nivel personal. Entonces, verso 23, aquí dice, nos da una clave bien importante y eso es algo que debemos de recordar nosotros. Dice, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios o fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, veamos algo acerca de Dios y de aquel quien está haciendo todas estas cosas a través de su Espíritu. Vamos a Romanos en el capítulo 2, un capítulo antes, y vamos a leer el verso 3. El verso 3 que dice ahí, dice, por tanto, Romanos
perdón, Romanos 2:3 dice, no dice por tanto, dice, ahora, ¿cree usted mismo, oh hombre, que quien quiera que esté juzgando a aquellos que cometen tales cosas y usted mismo está practicándolas, que escapará del juicio de Dios? ¿O desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia, verso 4, y su paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios lo guía al arrepentimiento? O sea, veamos lo que dice aquí, porque dice que la gracia de Dios es la que nos guía al arrepentimiento. Dios es quien nos guía al arrepentimiento. Él obra en las vidas de las personas y finalmente la persona llega a un punto o llegan a un punto en sus vidas, ¿sí? En que tienen que tomar la decisión de si se vuelven a Dios o no, ¿verdad? Pero Dios hace ese llamamiento, comienza ese proceso. Y, y en las religiones del mundo, pues eso no se entiende bien este proceso de que Dios es quien hace el llamado y empieza a trabajar en la vida de las personas, lo cual las guía al verdadero arrepentimiento. Pero Dios se acerca y los llama, los toma, los guía, ¿sí? Hacia el arrepentimiento de diversas formas. Es algo muy personal. Y hace eso a través de su espíritu. Así que queremos hablar de esas cosas que Dios hace con su espíritu para guiarnos hacia Él, para guiarnos hacia Él. Eh, para que, para que Romanos 3, lo que acabamos de leer, ¿sí? Pueda aplicar, ¿sí? Del arrepentimiento. O sea, primero hablamos de la gracia de Dios que nos guía al arrepentimiento y después viene el perdón. Ahora, primero es el guiar hacia ese arrepentimiento y se cumple Romanos 3, lo que acabamos de ver. Vamos a volver ahí, vamos a leer otro verso, en el verso 24 de Romanos 3, porque nosotros sabemos que pecado es la transgresión de la ley y el pecado es sinónimo de ilegalidad, que la palabra en el griego es anomia, ¿sí? Que quiere decir operar contrariamente a las leyes de Dios. Ahora, si volvemos a Romanos capítulo 3, en el verso 24, dice, pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, que es lo que veíamos en el capítulo anterior, a través de la redención que está en Cristo Jesús. Ahora veamos una profecía acerca de esto, porque ¿a quién es aquel que Dios mira? ¿O quién es aquella persona a quien Dios le concede esto? ¿Con quién empieza a trabajar Dios? ¿Con quién empieza a lidiar Dios o a trabajar, ¿sí? En este proceso? Vamos a, bueno, pues nosotros vamos que en Isaías 55 viene una parte muy importante que dice, buscad al Señor mientras Él pueda ser hallado. Entonces, eso nos dice que nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. No funciona al revés, como lo enseñan la mayoría de las religiones, sino que nosotros alineamos nuestra mente, nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. Y si vamos a Isaías 66, vemos lo siguiente, ¿sí? Porque en Isaías 66 eh, vemos a quién es esa persona que Dios mira. Y comenzando en el verso 1, eh, dice, Isaías 66:1, dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es mi taburete o el estrado de mis pies, como dicen otras versiones, dice, ¿dónde está la casa que construís para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Dice en el verso 2, porque todas estas cosas mi mano las ha hecho. Mi mano las ha hecho y llegaron a ser, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él nos creó, porque Dios es creador, no fue al revés. Nosotros no planeamos ser creados, pero Él en su amor y en su gran misericordia lo hizo, nos creó. Y si nosotros hacemos algo por Dios o creemos que estamos haciendo algo por Dios, recordemos que eso es algo de algo que Dios ya creó. Sí, eso es muy importante y eso es algo que nos ayuda a pensar y a ser humildes y a reconocer esas cosas. ¿Sí?
porque estamos involucrados en un proceso de que nuestra mente sea transformada en la mente y el carácter de Cristo. Y dice aquí en el verso 2, pero a este miraré, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Y eso significa que nosotros vemos la palabra de Dios, cómo aplica a nosotros, y empezamos a vivir por ella. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que empecemos a vivir por su palabra. Ahora veamos uno de los atributos y promesas que Dios nos da, que es que son cosas que debemos hacer o debemos estar haciendo mientras nos arrepentimos, mientras llegamos a cierto entendimiento, mientras nos damos cuenta de que nuestras vidas necesitan cambiar, que nuestras mentes necesitan cambiar, mientras nos damos cuenta que prácticamente todo en nosotros necesita cambiar, ¿sí? Y por eso es que hay bautismo, como sepultura en agua, ¿sí? Como una representación de nuestra muerte. Y vamos a ver cómo todas estas cosas se conectan en la actitud o con la actitud que Dios quiere que tengamos hacia arrepentimiento. Vamos a ver algunas otras escrituras que hablan de esto y qué es lo que Dios quiere. Vamos a Mateo capítulo 5, en el verso 3. Vamos a Mateo capítulo 5 en el verso 3 que dice, benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No de los que están llenos de vanidad, no de los que se exaltan a sí mismos, ¿sí? Y enseguida dice, benditos aquellos quienes lloran, porque serán confortados. Benditos son los mansos, porque heredarán la tierra. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia, porque serán llenados, serán saciados. Y todas estas cosas son actitudes, actitudes que nosotros tenemos que llegar a desarrollar de manera continua. No lo hacemos una vez y ya, ¿verdad? No, o sea, es algo continuo. Cuando nosotros nos enojamos y queremos ejecutar venganza, ¿sí? Recordemos lo que dice enseguida el verso 7, dice, benditos son los misericordiosos porque ellos encontrarán misericordia. Si nosotros no somos misericordiosos, entonces no vamos a encontrar misericordia. Verso 8, benditos son los puros de corazón. Y cada una de estas características son espirituales, ¿sí? Y son cosas que Dios quiere que nosotros tengamos y que lleguemos a desarrollar. Benditos son los puros de corazón porque ellos verán a Dios. Benditos son aquellos que hacen la paz o los pacificadores, ¿sí? Porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Así que si nosotros, o más bien, una vez que nosotros encontramos la verdad acerca de Dios, hay ciertas cosas que suceden en nuestra vida que son opuestas a lo que nosotros queremos a lo mejor, pero que son necesarias. Y Dios nos prueba para ver si vamos a ser fieles o no. Verso 10, benditos son aquellos que son perseguidos por causa de la justicia, porque suyo es el reino del cielo. Y vean lo opuesto, sí, porque los otros versos nos muestran la diferencia entre una mente convertida y un carácter convertido que Dios quiere que tengamos. Verso 11 dice, benditos son aquellos, no aquellos, dice, benditos son ustedes cuando los reprochen y los persigan y falsamente los acusen de toda cosa malvada contra ustedes por mi causa. Ahora, lo más normal que hace la gente es van y matan, ¿verdad? O sea, cuando las cosas se ponen así. Pero, pero aquí nos dice el verso 12, dice que cuando estas cosas suceden, que sean llenos de gozo. Regocíjense y llénense de gozo, porque grande es su recompensa en el cielo, porque de esa misma forma persiguieron a los profetas quienes fueron antes que ustedes. Miren lo que Dios va a hacer cuando haya arrepentimiento, o
o veamos lo que Dios hace cuando hay arrepentimiento. Porque es algo muy, muy interesante, muy importante. ¿Sí? Romanos 3:24, ya lo acabamos de ver. Dice, porque siendo justificados libremente por su gracia en Cristo Jesús, a través de la redención dice, porque siendo justificados gratuitamente, por su gracia, a través de la redención que es en Cristo Jesús, Dios también se ha manifestado abiertamente a hacer una propiciación a través de fe en su sangre. Porque para que el pecado pueda ser perdonado y para que pueda haber salvación, se requiere de la sangre de Jesucristo. No hay ninguna otra cosa que pueda hacer eso válido. No la hay. Pero cuando vemos incluso como le dijo Jesús a la mujer que hallaron en el acto de adulterio, ¿verdad? Ve y no peques más. ¿Sí? No termina ahí. Más bien es un proceso de conversión. Necesitamos darnos cuenta, como vimos en la fiesta de panes sin levadura, que el pecado mora dentro de nosotros, que tenemos esa ley del pecado y muerte dentro de nosotros. Y ese es donde está, y de ahí salen todas las cosas malas, como dijo Jesús, de adentro, ¿sí? Y cuando detenemos todas las cosas, esas acciones, esas, esas cosas malas que vienen de adentro, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, ahí empieza el verdadero trabajo de Dios. Claro, con nuestra cooperación, pero Dios es quien está haciendo ese cambio, Dios es quien está haciendo ese trabajo a través de su Espíritu. Entonces, continuando en el verso 24, aquí en Romanos 3 dice, de manera que pueda demostrar su justicia con respecto a la remisión de pecados que son pasados. No podemos decirle a Dios, pues voy a pecar la semana que entra, ¿verdad? Pero perdóname ahora. No funciona así, no se puede pedir perdón por anticipado. Cada pecado que una persona comete en un momento determinado de tiempo llega a ser un pecado pasado. Y pasa el tiempo y nosotros lo hemos hecho, ¿sí? Y está ahí en la mente, ¿sí? Lo que se hace, ¿verdad? Lo que se comete, son pecados. Pero veamos lo que, lo que Dios hace por nosotros. ¿Cómo es que Él interviene en nuestras vidas? Veamos algunas cosas en Isaías, en el libro de Isaías. Porque ¿qué pasa una vez que nuestros pecados, o más bien que nosotros nos hemos arrepentido de esos pecados que son pasados, como venimos viendo aquí? ¿Qué es lo que se espera de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Vamos al libro de Isaías nuevamente y vamos a leer en el verso 1, en el capítulo 1, perdón. Es el capítulo 1 en el verso 15, porque esto aplica para todas las personas, no solo las que se digan ser religiosas o no, sino que esto es para todas las personas. Eh, Dice en Isaías 1:15, dice, cuando extiendan ustedes sus manos, ocultaré mis ojos de ustedes. Si cuando hagan muchas oraciones, yo no los voy a escuchar, sus manos están llenas de sangre. Esta es una exhortación que Dios le decía al pueblo de Israel. Y dice, lávense ustedes mismos, verso 16, límpiense ustedes mismos. Repudien el mal de sus obras delante de mis ojos y cesen de hacer el mal. Y esta última parte de repudiar el mal y dejar de hacer las cosas malas delante de los ojos de Dios es clave. Y Dios nos dice que eso nos corresponde a nosotros. Vuelvo a mencionar ese ejemplo de la mujer que tomaron en el acto de adulterio, ¿verdad?
que le dijo Jesús, ve y no peques más. Ahora, verso 17 dice, tenemos que hacer otra cosa, no solamente dejar el mal, sino que dice, aprendan a hacer el bien, aprendan a hacer el bien. Y eso solo viene de Dios. Dice, busquen juicio, ¿sí? Busquen juicio, reprueben al opresor, juzguen al huérfano, aboguen por la viuda, dice el Señor. Y aquí viene una promesa, ¿sí? Después dice, entonces una vez que hagan eso, cuando dejen de hacer el mal y empiecen a practicar el bien, entonces vengan y razonemos juntos, ¿sí? Y cada vez que leemos esto, podemos pensar en el apóstol Pablo, ¿verdad? Una persona que fue dedicada al judaísmo al pie de la letra, hostil contra los cristianos, comisionado por el sumo sacerdote para arrestar y traerlos a la cárcel, a los cristianos, ¿sí? Que incluso sostuvo las ropas de Esteban cuando fue apedreado, dando su consentimiento. Y sin embargo, Dios lo llamó al arrepentimiento, a Pablo. Dios lo llamó. Entonces, dice aquí en el siguiente verso, vengan y razonemos juntos, dice el Señor, y aunque sus pecados sean como escarlata, serán tan blancos como la nieve, aunque sean rojos como carmesí, serán como la lana, blancos. Dice en el 19, si están dispuestos y son obedientes, comerán lo bueno de la tierra. Pero si se rehúsan y se rebelan, serán devorados con la espada, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces la decisión está ahí delante de cada uno de nosotros. Ahora, si vamos a Lucas capítulo 15, Lucas 15 es uno de los capítulos más conmovedores e importantes en el libro de Lucas, concernientes al arrepentimiento y al perdón. Ahora, cómo es que Dios ve el arrepentimiento? Porque es algo que Dios siempre honra. Cuando hay arrepentimiento sincero, Dios honra eso. Vamos a Lucas 15 y vamos a empezar a leer en el verso 4. Esto es Lucas 15:4 que dice, está Jesús hablando en esta parábola y les dice, ¿qué hombre de ustedes que tiene 100 ovejas y ha perdido una de ellas, no deja las 99 y va al lugar desolado tras la que está perdida, buscándola hasta que la encuentra? Buscándola hasta que la encuentra. Verso 5 dice, y cuando la encuentra, la coloca sobre sus hombros, alegrándose. Y después de venir a su casa, llama juntamente a sus amigos y vecinos diciendo, alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja que estaba perdida. Estaba perdida. Y el verso 7 nos dice algo muy, muy conmovedor. Dice, igualmente yo les digo que de la misma forma habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. O sea, fíjense lo que estamos viendo aquí. Ahora, también dice algo similar en otra parábola, en el verso 11, más adelante. Dice, luego él dijo, un cierto hombre tenía dos hijos. Un cierto hombre tenía dos hijos. Y el más joven de ellos le dijo a su padre, padre, dame esa porción de la propiedad a la cual cae a mí, dame lo que me toca. ¿Sí? Y él les dice que les dividió su sustento, su herencia. Y no muchos días después, el hijo más joven recogió todo y partió a un país distante y ahí desperdició toda su parte viviendo en libertinaje. Pero después de que había gastado todo, ahí se levantó una hambruna severa a través de aquel país y comenzó a estar en necesidad. Ahora noten que esto es hasta que se acabó todo, hasta que lo desperdició todo. Y Dios trabaja en circunstancias en las cuales nosotros, por lo general, somos esa persona. ¿Sí? Somos como ese joven, ¿verdad? Que hasta que ya nos gastamos todo, entonces empezamos a estar en una necesidad real. Dice que se le levantó una sequía, ¿verdad? Una hambruna severa a través de aquel país. Entonces,
Él fue y se contrató a uno de los ciudadanos de aquel país, con uno de los ciudadanos de aquel país, dice en el verso 15, y lo envió a sus campos a alimentar a los cerdos. Entonces, dice en el verso 16 que él anhelaba llenar su estómago con las sobras que los cerdos se comían, las cáscaras de los cerdos, lo que estaban comiendo, pero nadie se las daba. Y cuando volvió en sí mismo, dice, esto es importantísimo, volvió en sí mismo. Esa es una afirmación que dice que cuando nosotros finalmente nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras circunstancias y vemos lo que somos y llegamos a darnos cuenta de cómo hemos vivido nuestra vida, ese es el primer paso de arrepentimiento que eventualmente lleva al perdón, cuando volvemos en nosotros mismos. Verso 17, cuando volvió en sí mismo, dice, ¿cuántos trabajadores contratados de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí muriéndome de hambre? Y también nos muestra una cosa muy importante acerca de este joven. Dice que él estaba dispuesto a humillarse a sí mismo, ¿sí? No iba a volver y decirle a su papá, papá, eh, pues me fue mal, ¿verdad? Me gasté todo y pues fue un error, pero pues ya regresé en las mismas condiciones. No, él no estaba pensando así. Él se humilló a sí mismo y se dijo, o sea, yo estoy peor que un trabajador, un jornalero que trabaja para mi papá, para mi padre. Entonces, verso 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, y comparemos esa actitud, ¿sí? Con la actitud inicial que él tenía al decirle, Padre, dame mi porción, la que me toca, la que me corresponde a mí por el hecho de ser tu hijo. Comparemos esas dos actitudes, ¿sí? Dice, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus siervos contratados. Entonces, esta parábola nos muestra que Dios está dispuesto a recibirnos de vuelta. Y por eso Jesús les dijo a los escribas y fariseos, los colectores de impuestos y las prostitutas van al reino del cielo delante de ustedes. Porque Dios nos deja que vivamos en nuestros pecados hasta que volvamos en nosotros mismos. Ese es el pensamiento interno, es las cosas que están pasando acá adentro. Cada uno de nosotros experimentamos esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy y a dónde voy? Me gusta esta miseria en la que estoy viviendo, espiritualmente hablando, principalmente, ¿verdad? Que muchas veces también nos puede estar yendo mal en el tema físico, pero dice que vino a su padre en el verso 20. Dice que él vino a su padre, se levantó y fue a él, a su padre, y mientras él aún estaba a un largo camino, su padre lo vio. Y fue movido con compasión y corrió y lo abrazó y lo besó ardientemente, y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti he pecado contra el cielo, no contra ti, porque el pecado es contra Dios. Dice, he pecado contra el cielo y delante de ti, y no soy ya más digno de llamarme tu hijo. Ese es verdadero arrepentimiento. Ese es verdadero arrepentimiento. Pero noten que así como Dios hace algo grande, muy grande aquí, eh, así es como lo que vimos en Mateo 5. Dice, Dios puede comenzar a trabajar con nosotros. Y eso es algo grandísimo, el ser transformados de esa forma. Pero veamos lo que dice el verso 22. Pero el padre le dijo a su siervo, no le respondió al hijo, le dijo al siervo, saca la túnica, la mejor túnica y vístelo. Y dale el anillo para su mano y sandalias para sus pies. Empieza a dar instrucciones y traigan el becerro gordo y mátenlo y vamos a hacer fiesta y estemos alegres. Porque mi hijo, que está aquí, mi hijo, estaba muerto, pero está vivo de nuevo. Estaba perdido, pero es hallado.
Y dice, y comenzaron a estar alegres. Y no vamos a hablar de la actitud del otro hermano por ahora, que ese es otro tema, ¿verdad? Una actitud negativa, de resentimiento, de celos, pero porque nos estamos enfocando en el trabajo de arrepentimiento que Dios hace posible. Dios está listo para perdonar, así como este padre que perdona a su hijo. Ahora vayamos a los Salmos, a Salmos capítulo 86, para continuar ahí. Salmo 86, en el verso 1. Vamos a ver aquí, Salmo 86, verso 1. Porque nosotros necesitamos perdón, necesitamos clamar a Dios por perdón. Dice Salmo 86, 1, inclina tu oído a mí, oh Señor, respóndeme, porque soy pobre y necesitado. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? Que regresó al Padre. Preserva mi alma, pues soy santo y tú eres mi Dios. Salva a tu siervo, quien confía en ti. Porque estamos viniendo a Dios, estamos confiando en Él, estamos confiando en su perdón cuando hacemos esto, cuando nos acercamos en arrepentimiento. Como lo hizo, perdón, el hijo pródigo. Él vino al Padre. Y aquí le sigue diciendo, David, sé misericordioso mío, Señor, porque ruego a ti todo el día. Mi alma, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Y Dios está dispuesto, Dios está listo, Dios está ahí. Pero nosotros tenemos que venir a Dios de la manera correcta y con la actitud correcta, porque ahí es donde está el perdón. Ahora vamos a hablar acerca de la clase de pecados de los cuales nos tenemos que arrepentir también. Porque aquí vamos a continuar leyendo los siguientes versos. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y estás listo para perdonar, como lo acabamos de decir, y eres rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Da oído, Señor, a mi oración y atiende la voz de mis súplicas. En el día de mi problema te invocaré, porque tú, Señor, me responderás. Ahí está la prueba. Dios responde, Dios oye, Dios perdona. El Salmo 51 también ha sido preservado para nosotros y es uno de los registros de David, eh, que reflejan su actitud después de que Natán el profeta vino a él y le declaró su pecado que él hizo con Betsabé y cómo lo que hizo con Urías el Eteo. Después de regañarlo y de reprenderlo, dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y aquí esto es algo entre David y Dios, ¿sí? Y David trató de corregir eso, ¿sí? Pero los dos están involucrados, tanto David como Betsabé, porque fue un pecado de lujuria, ¿sí? Entonces estaban los dos involucrados y trataron de corregir eso. Bueno, David trató de corregir eso, pero, o más, no de corregir, sino de cubrirlo. Hay una diferencia. No es corregir, sino de cubrirlo, ¿verdad? De que Urías pensara que el hijo era de él. Entonces, y sabemos lo que pasó. Y sabemos la reprensión que Natán le hizo a David. Le dijo, tú eres ese hombre. Después de la molestación que le hizo. Y Dios le dijo, yo te hice rey. Te di lo que has querido. Te entregué a tus enemigos en tu mano. Te hice que conquistaras la tierra. Te reuní a las 12 tribus que estuvieran debajo de ti. Y si todo lo que he hecho por ti no hubiera sido suficiente, yo hubiera hecho más. Yo hubiera hecho más. Y David se arrepintió. Y, y se arrepintió de su pecado. Pero vean todas las cosas que eso conllevó. Y ustedes pueden estudiar el Salmo 51 a detalle y con tiempo. Pero hubo una consecuencia residual el resto de su vida. Porque él hizo eso deliberadamente. Y Dios le dijo que iba a tener problemas el resto de sus días y así fue.
Ese es otro ejemplo, eso es algo que nosotros vemos de las consecuencias que vienen por el pecado. Pero con esto dicho, vamos a hacer una pausa a continuación y enseguida, posteriormente, vamos a continuar con la segunda parte. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de este mensaje número 7 de la serie del perdón. Y vamos a hacerlo en primera de Juan, capítulo 1, en el verso 6. Vamos a primera de Juan 1:6. Primera de Juan 1:6. Y vamos a tratar en lo que resta del mensaje de cubrir algunas escrituras que nos muestran el proceso que está tomando lugar, o cómo Dios obra ese proceso de arrepentimiento en nosotros. Porque aquí hay otra promesa que se relaciona con lo que vimos en Romanos 3, acerca de cómo Dios cumple esa remoción de los pecados a través de su gracia por la sangre de Jesucristo, que es su sacrificio. Ahora, en 1 de Juan 1:6, dice que si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, significando que tenemos contacto con Dios, que oramos a Dios, que estamos guardando sus mandamientos, pero estamos caminando en oscuridad realmente, ¿sí? Sí, porque la luz de este mundo viene de Satanás, el diablo, ¿sí? Entonces nos estamos engañando nosotros mismos. En otras palabras, no hemos llegado a, a estar dentro del control de ese engaño, ¿sí? Um, Cuando no tenemos la habilidad de hacer cosas propias, ¿sí? Porque, o sea, que viene de una justicia que Dios requiere. Pues está algo confuso lo que acabo de decir, pero, o sea, en resumidas cuentas dice, si nosotros clamamos estar en la luz, que Dios está trabajando con nosotros, de que lo conocemos, de que tenemos contacto con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, dice que nos engañamos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Pero es una descripción perfecta de lo que es guardar el domingo o los días festivos de este mundo, ¿sí? Porque está hablando aquí acerca de aquellos quienes que al tiempo estaban trayendo esas cosas a la iglesia de Dios, esas festividades, esas celebraciones, ¿verdad? Y dice en el verso 7, sin embargo, si caminamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros. Ahora, caminar en luz es eh, guardar los mandamientos de Dios, andar en el camino de Dios, vivir en la verdad de Dios, porque Cristo es la luz verdadera, Él es la resurrección, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si hacemos esas cosas, si caminamos en luz como Él está en luz, tenemos compañerismo, dice aquí, unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. El único pecado que no va a ser perdonado es el pecado de rechazar a Dios, de rechazar su Espíritu Santo. Y si una persona tiene ese pecado y ni siquiera le importa, ¿sí? Entonces está en peligro de cometer el pecado imperdonable si no hay arrepentimiento en algún punto dentro de su vida más adelante. ¿Por qué? Porque hay personas que a veces se preocupan y piensan, híjole, es que a lo mejor cometí el pecado imperdonable, pero si la persona está preocupada, está consciente de eso, lo más seguro es que no lo ha cometido, pero eso no exime a la persona de, ok, si ha pecado, pues que se arrepienta, ¿verdad? Ahora, verso 8. Si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esa es una de las cosas que vamos a ver, es el resultado de arrepentimiento y confesión de pecado y de perdón y el perdón de los pecados reemplaza las mentiras, el engaño, ¿sí? La maldad, incluso que hay dentro de nosotros, que es algo que vimos en la fiesta de los panes sin levadura.
Ahora, aquí está la promesa en el verso 9, dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Dios nos dio la naturaleza que tenemos y está listo para perdonar cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión del pecado, si hay perdón. Entonces, es un proceso, sí, pero el verdadero peligro es cuando alguien ha sido cegado ya por Satanás, que ni siquiera ve, ni siquiera reconoce su camino, su pecado. Y quisiera que por favor me acompañen al Salmo 51, que es de lo que terminamos hablando en la primera parte, porque el Salmo 51 nos muestra cómo debemos de acercarnos a Dios. Salmo 51, y vamos a comenzar leyendo el verso 1. Salmo 51, 1 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Cuando nosotros nos detenemos y pensamos en todo lo que hemos hecho, y también en este caso, todo lo que hizo David, cómo él, por ejemplo, estuvo tratando de cubrir las cosas. Hay un dicho muy famoso acá que dice que cuando barre uno, pues lo barre abajo de la alfombra, ¿verdad? Nomás lo tapa, pero realmente no está limpiando, no está cubriendo. Am, pero vemos lo que él hizo, ¿sí? Y en los tiempos de David, por ejemplo, no tenían medios de comunicación como los tenemos ahora, no tenían los smartphones, no tenían los teléfonos, pero tenían boca, ¿verdad? Y yo, o sea, se especula que realmente pues la gente sabía lo que pasó. Ellos sabían, ¿sí? ¿Ustedes creen que Joab se iba a quedar callado? O sea, de esas cosas, o sea, sabía. Joab, David lo metió en eso por el caso de Urías. Es algo que no se habla en la Biblia, pero ¿cómo somos las personas? O sea, realmente había conocimiento de lo que David había hecho. Y sin embargo, David se acerca a Dios y dice, verso 2, lávame a profundidad de mi iniquidad, lávame totalmente mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Dice, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora, esa parte de lavarlo de su pecado se conecta con lo que leímos en Juan 1, en primera de Juan 1, no Juan, sino primera de Juan 1. Y eso quiere decir tener nuestra mente, tener nuestros pensamientos claros. Es la marca que nosotros reconocemos delante de Dios de que pecamos y que tiene que ser limpiado, que tiene que ser purificado. Reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Nosotros llegamos a ese punto, ¿sí? Cuando no hay nada más en lo que podamos pensar que arrepentirnos de eso de lo que hicimos. Muchas veces nos decimos, ¿cómo pude haber hecho tal cosa? Bueno, aquí está la verdad concerniente a los pecados. Porque también en el caso de David hubo otras personas involucradas, y lo acabamos de mencionar. Betsabé, Urias el Eteo, Joab el general, ¿sí? Y los soldados también, los soldados de David que dejaron a Urias ahí solo en la batalla. O sea, hay más. Generalmente cuando hay pecados hay más personas, o sea, muchas veces hay más actores involucrados. No siempre, pero muchas veces, ¿sí? Nos ponemos a pensar en esa situación. Alguien le tuvo que haber dado la orden a los soldados para que Urias muriera, ¿sí? Ya de alguna forma o de otra. Verso 4 dice, contra ti, le dice David, porque a pesar de que estaban más personas involucradas, David dice, contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo en tu vista para que tú puedas ser justificado cuando hablas y estar en derecho cuando juzgas, en lo correcto. Entonces, así es con Dios, cuando nosotros realmente reconocemos
nuestro pecado y venimos delante de Él. Y Dios ciertamente era justo, es justo. Miren todo lo que Él había hecho por David. Dice en el verso 5, he aquí fui dado a luz en iniquidad y en pecado, mi madre me concibió. ¿Por qué dice eso? Porque eso es admitir que el pecado estaba morando dentro de él, así como mora dentro de cada ser humano, por esa ley del pecado y muerte que tenemos. Pecado me concibió mi madre, no es que ya haya pecado, sino que esa naturaleza ya la traemos con nosotros. Dice, pero he aquí, tú deseas, Dios desea la verdad en las partes internas, en lo íntimo de uno, en lo escondido, sí, en la mente, en los pensamientos, en el espíritu, en la actitud. Eso es lo que Dios desea. Y Dios perdona y limpia. Y nosotros debemos de recordar la lección, porque no vamos a ir hacia atrás emocionalmente y revivir eso de nuevo, lo que sea que usted haya hecho y ya haya hecho. Si Pablo siempre recuerda lo que él le hizo a la, o sea, si estaba en su mente, lo que él le había hecho a la iglesia, pero él se arrepintió y no iba hacia atrás emocionalmente para vivirlo, ¿sí? No hacía eso. Dice, en las partes escondidas, en las partes ocultas, ¿sí? Me harás conocer sabiduría. Dice aquí en el Salmo, continuando en el verso 7. Perdón, es el verso 6. Dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo sucede esto? Cuando aprendemos de lo que hicimos, de lo tontos que fuimos, ¿verdad? En esa situación. Eso es lo más fuerte que uno puede tener. ¿Sí? Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y nosotros sabemos que Dios Jesucristo son fieles para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Dios a través de Jesucristo. Dios está dispuesto a perdonar, está listo para perdonar. Pero miren lo rápido, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de cómo Dios perdonó a David, o sea, rápido le dice, tu pecado ha sido perdonado. O sea, en la acción del arrepentimiento, esto no está aquí, pero está cuando Natán lo reprendió, rápido Dios está listo. Y sin embargo David le dice, lávame porque hay algo más que necesita limpiarse. O sea, no es nada más de una acción, ¿no? O de un remordimiento, sino hay algo más que necesita tener lugar, hay algo más que necesita ocurrir. Como leímos en Isaías 1, en la primera parte. Ahora verso 8 dice, hazme oír gozo y alegría para que los huesos los cuales has roto puedan alegrarse. Puedan alegrarse. Dice en el verso 9, oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Y esos primeros versos en este salmo son el fundamento de lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que funcionen el arrepentimiento y el perdón. ¿Y qué pasa cuando eso sucede de la forma en que debe? Verso 10, ahí dice, crea en mí un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Un espíritu firme. Esa es la consecuencia de los primeros 9 versos. Eso es lo que Dios quiere. Y así es como nosotros podemos aprender estas lecciones. Mientras vamos hacia adelante, mientras cambiamos. Verso 11 dice, no me eches de tu presencia y no saques tu Santo Espíritu de mí. Porque David se acercó mucho al punto de ser rechazado por Dios, como lo fue Saúl en su momento. Dice, no quites tu espíritu, tu Santo Espíritu de mí. Y esto nos muestra que incluso con el Espíritu Santo nosotros podemos pecar. Dice, restáurame el gozo de tu salvación y que tu Espíritu libre me sostenga. Eso es lo que necesitamos. Por eso cuando vemos estas cosas en el Nuevo Testamento, que dice que si alguien ha cometido una falta o
pecado, ¿verdad? Sí. Ustedes quienes son espirituales, bueno, esta es una exhortación, creo que está en Corintios, restauren al tal, si el que cometió la falta, en un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros, o sea, considerándose ellos mismos. Aquí Pablo le está exhortando a la congregación a decir, ok, el que cometió una falta, ustedes mismos quienes son espirituales, restáurenlo, haciendo que considérense ustedes mismos. Porque es como Dios hablándonos a nosotros. ¿Quién de nosotros es perfecto? ¿Quién es justo? ¿O quién es santo? ¿Quién es amable? O sea, nadie de nosotros somos así por naturaleza. Dios sí es. Dios tiene todos esos atributos: perfección, justicia, santidad, amor, bondad. Es graciable, ¿sí? Y Él borra nuestros pecados y los limpia. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver qué es lo que hace Dios, ¿sí? Con esos. O sea, porque cuando Dios hace algo, es completo. Él nunca deja nada a medias. No es como nosotros que, bueno, sí te perdono, pero, o sea, y a lo mejor a veces no decimos pero ahí se queda, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Dios en agradecimiento, en una buena actitud y en arrepentimiento sobre todo, esto es lo que Dios hace con nosotros. Vamos al Salmo 103. Vamos al Salmo 103, que es un salmo muy, muy bonito y que es algo que nos reafirma quién es Dios, cómo es Dios. Y comenzando en el verso 1, dice, bendice al Señor, alma mía, y todo lo que está dentro de mí bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides todos sus beneficios. Nosotros tenemos que ser incluso más dedicados hacia Dios y más agradecidos por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, espiritualmente hablando sobre todo, no solamente en lo físico, pero espiritualmente. Piensen en todo lo que Dios ha hecho por usted, por mí, en maneras diferentes. ¿Qué dice en el verso 3 aquí? Dice, quien perdona todas tus iniquidades. Ahí está en primera de Juan 1. Quien perdona todas tus iniquidades, quien perdona todos tus pecados, quien perdona todos nuestros tropiezos, ¿verdad? Si podemos ponerlo así. Dice aquí en el verso 4, quien redime tu vida de destrucción. Porque ciertamente con todos los pecados que nosotros tenemos, eso solo lleva a la destrucción. Y sí, Él nos redime a través del sacrificio de Jesucristo. Nos redime de vuelta hacia Él. Dice el verso 4, continuando, quien te corona con bondad y tiernas misericordias. Bondad y tiernas misericordias, así es Dios, ese es Dios. Como el hijo como el padre del hijo pródigo, no el hijo, el padre, ¿verdad? Porque cuando el muchacho vuelve a casa, sí, no, 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 el padre no salió y le dijo, pues ya te habías tardado, ¿verdad? ¿Qué andabas haciendo? No, o sea, no lo regañó, no le dijo nada como nosotros a veces sí lo hacemos. Reprochamos a la persona. No, lo vistió, lo aceptó, lo arropó, ¿sí? Le puso sandalias en sus pies. O sea, nomás imagínense la condición tan miserable en la que llegó a la casa. En harapos, sucio. Eh, pues nos dicen muchas cosas. Ahora, Dios es como ese padre, es quien satisface tu deseo con buenas cosas. Todos los quienes están oprimidos. ¿Oprimidos por qué? Por Satanás, el diablo, que él es el que oprime.
Y dice enseguida, dice, hizo conocidos sus caminos a Moisés y sus actos a los hijos de Israel. El Señor es misericordioso y graciable, lento para la ira y abundante en misericordia. Qué cosa tan grande es lo que Dios hace por nosotros. Porque vemos en el verso 9 otro reflejo de lo que Él es. Dice, no para siempre castigará. No es que Dios no corrija, dice, no siempre castigará ni mantendrá su enojo para siempre. Y dice, no ha tratado con nosotros de acuerdo a nuestros pecados, ni nos ha recompensado de acuerdo a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque la recompensa por nuestros pecados y nuestras iniquidades es la muerte. Y sin embargo, aquí estamos vivos, gracias al sacrificio de Jesucristo. Dice, pero no nos recompensa de acuerdo a nuestras iniquidades, porque como los cielos son más altos que la tierra, así su misericordia es para aquellos que le temen. Tan lejos como está el oriente del occidente, así de lejos ha removido nuestras transgresiones de nosotros. Y si Dios lo ha hecho, entonces está hecho, quedó hecho. En el registro de Dios ya no está. Ahora, noten el siguiente verso, en el verso 13, como un padre tiene compasión sobre sus hijos, así el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen. Así el Señor tiene compasión sobre aquellos que le temen. Y algo muy importante para nosotros, el verso 14 dice, Él conoce nuestra estructura, Él recuerda que somos polvo, sabe, Él entiende. Ahora, vayamos a Daniel para ver una oración de intercesión, de confesión y de arrepentimiento, que está en Daniel capítulo 9, porque vamos a ver cómo Daniel oró a Dios. Vamos a ver esta oración que él hizo cuando él finalmente entendió los 70 que Jeremías había predicho, y Dios intervino para darle la profecía acerca del Mesías, más allá de la expectativa de Daniel. Daniel estaba haciendo esta oración, y vamos allá a Daniel capítulo 9. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 2, que dice que en el primer año de su reinado, el verso 1 dice de Darío, el hijo de Asuero, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí los libros, no los libros, por los libros, el número de años, el cual vino a mí de acuerdo a la palabra del Señor, a Jeremías el profeta, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años. Y coloqué mi rostro hacia el Señor Dios para buscar en oración y súplicas, con ayuno y cilicio y ceniza. Ahora, nosotros no ponemos ceniza sobre nuestra cabeza y no nos ponemos silicio hoy en día, pero Dios quiere ver un corazón contrito y quebrado delante de Él. Y ciertamente sí necesitamos el ayuno, eh, pero el ayuno debe venir con arrepentimiento también. Verso 4 dice, y oré al Señor mi Dios e hice confesión, hice mi confesión. Dice aquí, y dije, oh Señor, Dios grande y asombroso, quien guarda el pacto y la misericordia a aquellos que lo aman y a aquellos que guardan sus mandamientos. Ahora Él está orando por toda la nación de Israel, todos los exiliados que estaban, tanto las 10 tribus que ya estaban en Asiria desde antes de Judá, así como por los judíos que estaban en Babilonia. Él está ahí orando cerca de Jerusalén. Jerusalén estaba desolada, así como queda un pueblo fantasma, incluso peor, porque la destruyeron. Así estaba Jerusalén cuando Daniel hizo esta oración. Dice el verso 5, cuando dice, hemos pecado y hemos cometido iniquidad y hemos hecho malignamente y nos hemos rebelado y nos hemos desviado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y tampoco oímos a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, nuestros gobernadores, nuestros padres y toda la gente de la tierra.
Entonces, este es ese tipo de oración que es necesario para sanar a nuestra nación hoy en día, a cualquier nación, no solo a una nación, sino a cualquier nación. Pero la justicia te pertenece. Pero a nosotros confusión de rostro, como en este día los hombres de Judá y el pueblo de Jerusalén. Esa es nuestra condición, así estamos ahora. Dice, a todo Israel, quienes están cerca y quienes están lejos, a través de todos los países donde tú los has llevado porque lidiaron o trataron traidoramente contigo. Trataron traidoramente contigo. Esa es una confesión bien sincera y muestra un arrepentimiento bien profundo. Dice a continuación en el verso 8, dice, Señor, la confusión de rostro sí nos pertenece a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Pues está reconociendo esa rebelión. Verso 10 dice, tampoco hemos obedecido a la voz del Señor para caminar en sus leyes, las cuales Él colocó delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. ¿Sí? Continúa aquí la confesión. ¿Sí? Y dice en el verso 11, sí, todo Israel ha transgredido tu ley y se ha desviado para no poder obedecer tu voz. O sea, él se había dado cuenta de lo que había pasado, por qué estaban ahí, por qué estaban en esa situación. Por tanto, la maldición ha sido derramada sobre nosotros y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, el siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Hemos pecado contra él y esa es una oración muy profunda, muy sincera. ¿Sí? Y justo después de eso viene el decreto de liberación de los judíos quienes quisieran volver a Jerusalén. Entonces vino la profecía, nosotros vemos el resto de Daniel 9 concerniente a la venida del Mesías y vemos también otras cosas acerca de cómo debemos de perdonar. Porque aquí hay otra cosa que es muy importante en relación al tema que estamos viendo hoy. Tenemos que perdonarnos unos a otros y recordar que Jesús dijo que nuestros pecados son perdonados si es que nosotros perdonamos a aquellos quienes han pecado contra Dios. Espera que nosotros, es difícil, ¿sí? Especialmente cuando nos ofenden o hemos sido ofendidos, pero Dios espera que lo hagamos. Así como Él está listo, Dios quiere que nosotros también aprendamos y estemos listos. Veamos una de las más grandes ofensas en el mundo. Vamos a Génesis capítulo 50. Y aquí está hablando de la muerte de Jacob. Pero vamos a tocar un tema en ese capítulo, que es el último capítulo de Génesis. Porque cuando Jacob muere, José y sus hermanos se reúnen, ¿verdad? Y nosotros vemos que ellos lo habían ofendido a él gravemente eh, cuando lo vendieron como un esclavo, que es como llegó a Egipto. Entonces, sabemos toda la historia de José, ¿sí? Eh, José, la verdad, es un ejemplo muy diferente a lo que es la naturaleza humana. La verdad, eh, sabemos, podemos recapitular su historia brevemente cuando estaba joven, la túnica que le dieron, la preferencia que él tenía por su padre, los celos, la envidia que eso generó en sus hermanos, hicieron que él fuera vendido como esclavo, ¿verdad? Y sus hermanos se escondieron, le dijeron a su padre, volvieron, le dijeron que lo había matado un animal. Y tantos años le escondieron eso a Jacob, muchos años. Y, y sin embargo, nosotros si vamos a Génesis 50, eh, capítulo 50, verso 14, esto es ya cuando, después de que José fue vendido, estuvo en la casa de Potifar, fue acusado falsamente, fue a dar a la prisión,
Después es llamado de la prisión para interpretar los sueños de Faraón, y Faraón lo hace segundo al mando de todo el país. Entonces está en una posición muy diferente. Y hablando de la vida de José, José, eh, desde que José muriera, o un tiempo antes, ¿verdad? Jacob muere, ¿sí? Y dice que van a sepultarlo en la tierra de Canaán, regresa junto con sus hermanos. Y ustedes pueden leer esos capítulos de Génesis desde el 37 hasta prácticamente hasta el punto en que estamos llegando ahora en Génesis 50. Pero dice que José vuelve a Egipto después de sepultar a su padre. Y él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después de que había sepultado a su padre, y cuando los hermanos de José vieron que su padre estaba muerto, dijeron: José tal vez nos odiará y ciertamente nos va a recompensar, nos va a repagar todo el mal que nosotros le hicimos. Claro que ellos se acordaban de lo que habían hecho. Eh, no, no, no se iba a no se habían olvidado de eso, pero, pero sí, entonces ellos se acercan y ellos enviaron un mensaje a José diciendo: tu padre nos ordenó antes de morir diciendo, así dirán ustedes a José, te suplico ahora, perdona la transgresión de tus hermanos y su pecado, pues ellos te hicieron maldad. Y vaya que sí, pocas personas han sufrido las cosas que José le tocó sufrir. Claro que Dios tiene un plan detrás de todo eso, pero dice aquí que, que su padre les dijo así, que suplicaran perdón, y que José, cuando escuchó José esto, eh, dice: por favor, perdona la transgresión de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando ellos le hablaron. Claro que hay sentimiento, claro que hay ciertos sentimientos cuando se tocan temas sensibles, como esta ofensa. Y dice: y sus hermanos también fueron y cayeron delante de su rostro. O sea, le mandaron el mensaje y después van y se postran y dicen: he aquí, nosotros somos tus siervos. Y José les dijo: no teman. Pues él les hace la pregunta: ¿estoy yo acaso en el lugar de Dios? O sea, noten la pregunta que les hace y la perspectiva que, que él tenía de eso. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios? En cuanto a ustedes pensaron mal contra mí, sí, pero Dios lo dispuso para bien, en que sucediera como es este día, para salvar viva a una gran muchedumbre de gente. Dice en el verso 20: y ahora no teman, porque yo los alimentaré, los sustentaré a ustedes y a sus pequeños. Y él los confortó y habló a sus corazones. Porque estamos hablando de una persona que fue elevado a segundo mando en Egipto, y no es poca cosa lo que José les está diciendo aquí. Es el nivel de humildad y de mansedumbre del Espíritu de Dios que requiere para hacer algo así es tremendo. Pero estaba en su corazón. Ese era el corazón de José. Y no vamos a hablar de la experiencia que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar antes del previo a la crucifixión. Pero lo que sí queremos que se entienda en este mensaje, en este día, es que Dios eh, está dispuesto a perdonar y está listo para perdonar el pecado. Si nosotros vamos a Dios y confesamos nuestras faltas, los problemas con los que estamos batallando en nuestra mente, entonces, y hay una serie de sermones que se titula ¿Cómo vencer el pecado de adentro? Y recordemos que Jesús también tuvo que pasar muchas cosas, incluso más graves, más fuertes que lo que José tuvo que pasar, porque fue abofeteado, fue golpeado, fue escupido, todas las cosas que le dijeron, todo el maltrato que sufrió, la flagelación que él tuvo que pasar. Eh, y ustedes pueden ver, o sea, no sé, por ejemplo, la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ¿verdad? Quizá es una de las más gráficas y las más que más muestran
a lo mejor ciertas cosas en realidad de lo que Jesús tuvo que pasar. Pero Jesucristo como Dios manifestado en la carne, ¿qué va a hacer Él y qué hace Él? Vamos a Lucas 23. Vamos a Lucas 23 para ver una de las cosas que Jesús hace. Vamos a Lucas 23 en el verso 33. Está hablando aquí de su crucifixión. Y dice que cuando llegaron a un lugar llamado lugar de una calavera, ahí lo crucificaron y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y dice en el siguiente verso, porque todo esto fue después de que hicieron que Jesús mismo cargara la cruz o el madero, sí, que se sube en la cruz para que fuera crucificado. Y en el verso 34, después de que lo crucifican a él, después de que lo clavan en ese árbol, en ese madero, y a los dos malhechores, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Si ustedes hablan de alguien misericordioso, bondadoso, graciable, lleno de amor, no hay nadie que se pueda comparar a Jesucristo. Es verdad. Y lo que nosotros necesitamos, humillarnos a nosotros mismos. Tenemos que confesar nuestros pecados para que Dios los limpie. Y tenemos que cambiar nuestra conducta. Tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Dios lo va a hacer a través de su Espíritu, pero nosotros tenemos que tener esa disposición. Porque para eso nos llamó Dios, para ser sus hijos e hijas, para vivir para siempre. Nos ha llamado a una vida en la que nosotros tenemos que estar venciendo, tenemos que estar siendo transformados. Una vida en la cual tenemos la oportunidad de que se perdonen nuestros pecados porque está el arrepentimiento ahí disponible. Tenemos que arrepentirnos. Vamos ya casi a manera de conclusión al Salmo 85. Vamos a Salmos capítulo 85. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 1, que dice, Señor, tú has mostrado favor a tu tierra y has traído de vuelta a Jacob del exilio. Dice el verso 2, has perdonado la iniquidad de tu pueblo y has cubierto todos sus pecados. Selah. Sabemos que la palabra Selah, cuando lo vemos en los salmos, dice que debemos de meditar en eso. Vayamos un capítulo adelante, en el Salmo 86, en el verso 5, que dice, porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar, y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Todos aquellos que te invocan. Ahora, si volvemos al Salmo 85, vamos a leer el verso 3, que no lo hemos leído, pero dice, has quitado toda tu ira y te has vuelto de la furia de tu ira. Y eso pasa cuando Dios ve arrepentimiento y Dios puede cambiar de parecer dependiendo de lo que nosotros decidimos, si nos arrepentimos, si pedimos perdón, si cambiamos. ¿Sí? Porque nuevamente Dios está dispuesto a perdonar. Ahora, concerniente a la situación de Israel en los días de David, David le dice en el verso 5, en el Salmo 85, dice, ¿estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Alargarás tu enojo a todas las generaciones? Nosotros pensamos en esto en relación a las tribus de Israel, ¿sí? Y hoy también se aplica, pero hace una súplica enseguida en el verso 7 y dice, muéstranos tu misericordia, oh Señor, y otórganos tu salvación. Eso es lo que queremos. Queremos ser salvos de nuestros pecados, pero también queremos ser salvos de la carne, de esta naturaleza que llevamos dentro. Y eso solamente a través del Espíritu de Dios. Verso 8. Dice aquí, escucharé lo que Dios el Señor hablará,
porque Él hablará paz a su pueblo y a sus santos, pero no los dejes volverse nuevamente a la locura. O sea, está haciendo una súplica. O sea, el Señor hablará paz a su pueblo, a Israel. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en la introducción a sus epístolas, el saludo. Gracia y paz sean ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y David también le añade, no dejes que nos volvamos de vuelta a la locura. Cierta nación está cerca de todos para que la gloria pueda vivir en nuestra tierra. Y me encantan esos versos, el verso siguiente, porque es algo bien tremendo y es algo que Dios quiere de todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque Dios no se deleita en la muerte, se deleita en dar vida. Dice, verso 10, misericordia y verdad se han reunido, la paz y la justicia se han besado uno al otro, o la una a la otra, ¿verdad? Y dice, verdad brotará de la tierra y justicia mirará hacia abajo desde el cielo. Sí, el Señor dará eso que es bueno y nuestra tierra rendirá su incremento. Justicia irá delante de Él y nos colocará en el camino de sus pasos. Y eso es lo que Dios hace con el perdón. Y por eso es que nosotros debemos de pedirle todos los días, perdónanos nuestros pecados y también perdona nuestras ofensas contra los demás. Todos los días. Y eso nos ayuda mucho a entender el perdón de Dios. Es a donde nos debe de llevar eso. Porque la verdad es que ninguno de nosotros ha hecho a lo mejor cosas al nivel en que David lo hizo, ¿verdad? O tan malvadas o tan, no sé, ¿verdad? Con ese dolo o quizá esas acciones y consecuencias que conllevaron el pecado de David o del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando era Saulo. Pero lo que sea que es que nosotros hayamos hecho, nosotros podemos arrepentirnos de eso. Y Dios es quien nos concede ese arrepentimiento y debemos dejar que lo lave, que Él nos limpie. Y esa es la lección eh, a la cual nosotros debemos de estar dedicados. Y, y por eso es que nosotros tenemos el arrepentimiento y después viene el perdón. Y de eso se trata todo esto que acabamos de ver en este día. Así que con esto damos por terminado el sermón y posteriormente en alguna otra ocasión continuaremos con el siguiente mensaje de la serie.